gozosos porque el Señor nos tiene con vida y vamos a comenzar nuestro estudio de hoy. Y estamos en el libro de Mateo capítulo 9. La conferencia de hoy, de este momento, se llama Lo que debilita la fe. Lo que debilita la fe, ¿verdad? Porque siempre hablamos mucho de lo que tienes que hacer para levantar la fe. Ahora vamos a ver cosas como de lo que te roba, como lo que debilita. Mateo 9. Así es que hay dos opciones: que te duermas o que agarres tu Biblia y pongas mucha atención. Satanás quiere hacerte dormir y la carne también. Hay dos enemigos. Híjole, de veras que estamos en desventaja, ¿verdad? La carne es un enemigo. La carne, que es nuestra naturaleza adámica caída, que está dentro de nosotros, te va a hacer dormir. Allá atrás venden café, tú lávate la cara. Le digo a los varones que cuando sientas en las reuniones de varones que metas la cabeza a la taza y le bajes para que se les vayan las malas ideas. En Mateo 9, ¿verdad? Muchas veces pensamos, ¿verdad? Estamos pensando nosotros, voy a los estudios, oye, pero si es que yo leo la Biblia, y es que yo me congrego, y es que yo paso tiempo en oración, y es que, ¿verdad? Pero llega un momento que me desanimo bien rápido. Y el desánimo, ¿verdad?, es algo que pega muy fuerte a los cristianos. Es algo, ¿verdad?, porque lo que primero que hace Satanás para debilitar a un cristiano es quitarle la fe, quitarle la paz, quitarle el gozo. Y cuando Satanás le ha quitado el gozo, la paz a una persona, es presa para adormecerlo, para morderlo, como la serpiente mordió a Eva con sus hechizos, ¿verdad? Y nosotros tenemos que ver esto, ¿verdad? Que tenemos que darnos cuenta que cuando llegamos a este momento de que nos cuesta mucho la oración, o que no predicas a las personas que están cerca de ti, a tus amigos, compañeros, empleados, vecinos, maestros, a las personas que están cerca de ti, tú estás débil en la fe. No te engañes. La muestra de la llenura del Espíritu Santo es predicar. Jesús lo dijo claramente cuando partió en el lugar de la ascensión, cuando Jesús iba a levantarse en el aire, y estaban todos los discípulos, y les dijo: recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Testigos es predicar. Y un cristiano que no predica está frío, está caído, está débil. No te autoengañes. Si tú no das la palabra de Dios, si tú no predicas, bueno, una cosa es predicar y otra cosa es dar testimonio. Puedes predicar sin cero testimonio. Las palabras convencen, pero el testimonio arrasa. Y no puedes engañar a las personas que están cerca de ti. Podemos autoengañarnos. Y por más que te esfuerces, es como un barril sin fondo. Tú le echas oración y le echas congregación y te congregas y, ¿verdad?, y hasta diezmas, pero si tu barril, tu vida espiritual tiene un hoyo, el barril tienes una fuga. Por más que le eches, tienes una fuga. ¿Sabes tú cuál es? Y vamos a empezar aquí. ¿Sabes tú cuál es lo que más debilita a un cristiano? Lo que más debilita, ¿tú podrías contestarme lo que más debilita a un cristiano? Si el Señor si te hiciera esa pregunta y te dijera: oye, hijo, te voy a contestar ahorita las peticiones que me hagas, pero tan solo me vas a contestar qué es lo que más debilita a un cristiano, lo que más te vacía de tu fe, el hoyo que tiene una persona. Ahí tú puedes, ¿verdad?, alimentarte, ir a estudios, orar, pero si tú tienes un agujero espiritual y te estás vaciando, es que hay algo ahí. Y ese pecado es un pecado sin confesar. Cuando alguien tiene un pecado sin confesar, chiquitito, pero sin confesar, esa persona está viviendo ¿verdad? Por más que quieras buscar de Dios y por más, pero ¿verdad?, tienes un pecado. Y ¿saben cómo yo lo podría comparar? Como un animal. ¿Verdad? Cuando nosotros hemos ido a un lugar donde sacrifican los animales, ¿cómo se llaman?
rastros, y ¿verdad? Tú has visto, bueno, en los rastros ya modernos ya los matan a los animales ya con mucha técnica rápida, con una como pistola en la cabeza y ¡pum! Cae muerto el animal, pero en los rastros así de pueblos les entierran un cuchillo. Les entierran un cuchillo y el animal tarda en morir. Gracias a Dios en la vida eterna ya no va a haber sacrificios. Ya se acabaron los sacrificios, no va a haber carne. Ya vamos a hacer, ¿verdad? Solamente vamos a comer las verduras, ¿verdad? Y todas las frutas y eso. Gracias a Dios se acabarán los sacrificios, ¿verdad? ¿A quién le gusta ir a ver cómo sacrifican los animales? ¿Verdad? Eso es un sacrificio que Dios implementó para nosotros. O sea, ahí está todavía latente ese sacrificio para darnos vida a nosotros. Claro que el ejemplo máximo de eso es nuestro Señor Jesucristo. Y esos animales cuando los sacrifican en el rancho, ¿verdad? Les cortan el cuello y empiezan a desangrarse. Y de esa forma hay cristianos aquí entre nosotros que se están desangrando espiritualmente. Tienen como si tuvieran un cuchillo y se están desangrando, se están vaciando, o sea, débiles por no confesar su pecado. Están débiles, se les ve su cara, apáticos, sin sentido, sin esperanza, sin fe, débiles, simplemente débiles. Son una careta, una máscara, un sueño, un sopor, así como una angustia, sin saber, sin esperanza. No hay un gozo en tu vida porque tienes un boquete espiritual. Y frena, además déjate decirte esto, frena, escúchame bien, frena los recursos de Dios, frena los favores de Dios, frena la gracia de Dios, frena todo lo que tú le estés pidiendo a Dios. O sea, tú estás viviendo es como un carro, ¿verdad? Que va bajando la escénica y le quitas y le apagas el carro, ¿verdad? Y queda la pura, o en la autopista, ¿verdad? Apagas el carro, queda la inercia. Y hay muchos cristianos que están viviendo una inercia. Vamos a Mateo 9. A Mateo 9. Aquí Jesús sana a un paralítico y vamos a ver aquí en Mateo 9 cómo es importante esto antes de entrar en estos puntos. Jesús aquí sana a un paralítico. Entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Fíjense bien, este pasaje marca una diferencia a comparación de muchos otros pasajes. Jesús no siempre perdonó los pecados. Algunas otras veces, claro que él perdonaba todos los pecados que le confesaban, pero no siempre sanaba a personas. Algunas veces los sanó y simplemente no habló del pecado porque esas personas vivían en santidad. Jesús no sana a ningún sucio. Jesús tiene que sanar a una persona que esté limpia delante de Dios sin pecado. Y este hombre estaba sucio en dos áreas. En la parte espiritual tenía pecado y además estaba endemoniado. Tenía, ¿verdad? O una enfermedad. Y dice aquí que tus pecados te son perdonados. Y dice en el versículo 3, entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Acuérdense que siempre, ¿verdad?, que Jesús predicaba, y ellos decían, ¿cómo es que perdone los pecados, verdad? O sea, ellos no creían que solamente podía, porque ellos creían que solamente Dios podía perdonar los pecados, y efectivamente Dios es el único que puede perdonar los pecados. Pero Jesús era Dios y Él podía perdonar los pecados. Y al ver a Jesús simplemente no creían en Él, no querían reconocer que era Dios y ellos decían blasfema. Versículo 4, conociendo Jesús los pensamientos de ellos, porque Jesús sabe tus pensamientos, sabe mis pensamientos, y les pregunta, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? O sea, ¿qué es lo que tú estás pensando? Versículo 5. Porque, ¿qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? O sea, ¿qué era más fácil decir? ¿Qué era más fácil decir, los pecados te son perdonados, o levántate y anda? Para Jesús es igual.
Pero tiene que haber un orden, limpiarnos delante de Dios para que Dios traiga sobre nosotros lo que tú le estés pidiendo y lo que estés esperando de Dios. La vida más triste de una persona cuando se acabe este periodo de la gracia, cuando se acabe el periodo de la gracia, la vida más triste de una persona va a llegar al cielo y va a decir: caray, pude haberme esforzado a vivir en santidad y no lo hice. Pude haber hecho esto más y no lo hice. Pude haberme, ¿verdad?, consagrado, pude haber diezmado, pude haber servido, pero no lo hiciste. Se acabó el tiempo. Llegará el momento en que se acabe ese tiempo. Y qué sorpresa, muchos de los que estamos aquí nos vamos a llevar. Versículo 6. Pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. O sea, para que más les doliera, para que más les duela al mundo, para que más les duela a tu compadre, a tu tío, a los que no creen en Dios, después de tú haber estado siendo borracho, parrandero y jugador, que eras un miserable, sin esperanza, sin dinero, sin trabajo, cuando tú te pones a cuentas con Dios, Dios te levanta mucho más arriba que tu compadre, que tu tío, que tu hermano y que todos los demás. Simplemente por la misericordia de Dios. Y Dios nos distingue en una forma sobrenatural de todos los demás. Y Dios usa tu vida, lo que era tu vida sucia, Dios te levanta y te levanta para que los demás vean cómo Dios ha hecho ese favor grande, hermoso en tu vida. Pero tú jamás vas a decir: es que soy yo. No, es que es Dios, el favor de Dios, y siempre exaltar a Dios en todas las cosas que tú tienes y eres. Y jamás se te ocurra en tu mente robarle la gloria a Dios. Y dice aquí el último versículo: entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Ok, vemos pues, conclusión, es importante que tú estés limpio delante de Dios. Una vez me preguntó un joven, me dice: pastor, ¿y como cuánto tiempo necesito estar limpio? Digo: ¿cómo? Dije yo, así me dijo, ¿no? Un jovencillo. Y digo: ¿cómo? ¿Cuánto tiempo? Y no le entendí, francamente, ¿no? Digo: ¿cómo? ¿Cuánto tiempo? O sea, a ver, ¿de qué estás hablando? Dice: sí, es que yo pequé hace tiempo, hace un mes, 2 meses, caí en pecado bien feo, ya me platicó su pecado. Y yo le dije: ¿sabes qué necesitas para limpiarte? Un día. Tan solo un minuto, tan solo un instante. Tú te pones a cuentas con Dios y estás limpio. La sangre de Cristo que vertió en la cruz del Calvario, para nosotros nos limpia. No es que ¿verdad?, ya nos limpió y nos sigue limpiando. O sea, eso ya es el efecto de la sangre en nuestras vidas. Pero ahora tú tienes que confesar a Dios tus pecados. Aunque ya todos tus pecados han sido perdonados, Colosenses 2 dice que ya todos nuestros pecados han sido perdonados, pasados, presentes y futuros. Ahora simplemente tienes que confesarlo. Y en ese momento tú vas a ser limpio. Vamos a Romanos 3. Aquí Romanos capítulo 3 habla algo importante. Una persona que no está confesando sus pecados, qué sutil es el engaño del pecado. Qué fácil podemos nosotros creer, qué fácil podemos nosotros albergar un pecado. Es lo más fácil para un cristiano. Es lo más fácil. Por eso Dios inventó la congregación. Congregarnos. Por eso Dios inventó, ¿verdad? Porque algunos dice el apóstol Pablo, que no dejen de congregarse. Y la congregación te exhorta a dejar el pecado. Tú no vas a poder solo. Necesitas la exhortación y la predicación de la palabra por medio del pastor para que tú vivas una vida limpia. En Romanos 3, pues, está hablando el apóstol Pablo y dice este fragmento que es imposible que tú tengas los recursos de Dios
si tú vives en pecado. Claro que por su misericordia. Mira, imagínate si tú dijeras, ¿quién dijo Jesús? Si alguno de vosotros tiene pecado, si alguno de nosotros dice que no tiene pecado, miente. O sea, todos nosotros que estamos aquí tenemos un pecado. Todos los que estamos aquí tenemos un pecado. Lo que pasa que hay unos que no lo saben y hay unos que lo saben. Y los que lo saben lo abrazan. ¿Sí me expliqué? O sea, hay dos bandos, los que lo saben y los que no lo saben. Y los que lo saben lo abrazan. Y cuando tú eres expuesto, si tú no sabes qué pecado tienes, y cuando tú eres expuesto y te cae el 20, caray, yo hacía eso, hago eso. Y en ese momento que tú eres exhortado, enseñado por el Espíritu Santo, en ese momento ya no tienes excusa. Es momento de abandonar tu pecado, confesarlo y apartarte de él. ¿Y sabes qué pasa en tu vida espiritual? Creces. Hay un crecimiento. Y entonces Dios empieza en ti a confiar mayores cosas. Y Dios te va a usar, te puede permitir pecados, te puede permitir, escúchame, no estoy diciendo que Dios, ¿verdad?, nos permita. Nos dé permiso. Dios puede soportar, mejor dicho, aguantar con un pecado tuyo que está ahí sin confesar, pero tampoco no lo has visto, Dios lo puede soportar. Pero es imposible que un pecado que nosotros ya sabemos que estamos mal y no lo quieras dejar. Eso hierve la sangre de Dios. Y en ese caso, sí, más vale reprensión manifiesta que amor en oculto. Y ahí es cuando viene el embarazo de Dios y dices, ay, ¿por qué yo? Siempre oigo eso. Siempre oigo eso. No falla. ¿Y por qué yo? ¿Y por qué si Dios es bueno? Analiza tu vida. Y antes de que venga el embarazo, antes de que venga la corrección, ¿por qué no te enderezas? Dios es celoso. Dios es sumamente celoso. No va a hacer arreglos, tranzas. Ni va a hacer pactos con un tranza. No lo hace. Es Dios, es incorrompible. No lo vas a convencer. Ay, Señor, es que tú no sabes la soledad que yo tengo. Eso es pretexto, no vas a convencer a Dios. Es que tú no sabes, Dios, que esa es mi debilidad. ¿Verdad? Ay, es que mira, a mí me trataron mal de chiquita. A mí me trataron mal de chiquito. Me abusaron, me violaron, me robaron. Lo que tú me digas no convence a Dios. Lo único que convence a Dios es que tú te arrepientas. Y cuando tú te arrepientes, estás sufriendo porque quieres. Porque en el momento que, ¿sabes cómo estamos nosotros cuando no nos arrepentimos? Estamos de un lugar acá que se llama la ley. Aquí. Sin la gracia de Dios, lo contrario a la gracia es la ley. La ley, aquí estamos sufriendo todo, ¿verdad? Y Dios a esas personas que están en pecado se les aplica toda la ley. De ahí viene el dicho que se le va a aplicar toda la ley a un que transciende las leyes civiles, ¿no? Entonces, el peso de la ley, ¿verdad? Y entonces así Dios, esto lo inventó Dios. Entonces todos los requisitos, que son más de 2500 requisitos de la ley del Antiguo Testamento, se le aplican a esa persona que no quiere confesar su pecado. Y entonces es imposible que salga, más se mueve y más se hunde. Esa es una persona que no ha querido confesar su pecado. Qué difícil momento, qué negro, qué oscuro, verdaderamente triste y lamentable. Y una persona, Señor, perdón, ok, me voy a poner a cuentas contigo, Señor, voy a perdonar a aquellas personas que me ofendieron, y le confiesas tus pecados y sales de otro lado que se llama la gracia. ¿Y sabes qué hay en la gracia? El favor, la luz, la misericordia, la unidad, el amor, la paz, el gozo, todo lo hermoso. Y vas a ver claro los problemas, vas a tener la solución rápida de todas las cosas cuando vives en la gracia y vives en el favor de Dios. Pregunta, ¿en cuál de los dos estás viviendo tú? Romanos 3, dice. Pero ahora
aparte de la ley se ha manifestado la justicia. Aquí están las dos de las que les comentaba. La justicia de Dios es la gracia. La ley es toda la ley del Antiguo Testamento sobre tu vida, el peso de la ley, ¿verdad? Dice, versículo 22, la justicia de Dios, fíjate bien, este versículo debe estar subrayado en tu Biblia. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que crean en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, dice, ¿dónde están? Destituidos de la gloria de Dios. O sea, que el pecado te deja fuera. Imposible que Dios te bendiga si estás sucio. Dice el versículo 24, siendo justificados. Esta palabra justificados es sin culpa, gratuitamente por la gracia, mediante la redención. Esta palabra redención podríamos traducirla como el pago del rescate. O sea, dicho de otra manera, podremos parafrasearlo así, siendo sin culpa gratuitamente por la gracia mediante el pago del rescate que es en Cristo Jesús, que Dios hizo o que Jesús hizo por nosotros. Dice el versículo 25, a quien Dios puso como propiciación, o sea, Él fue el que planeó, Él fue el que lo hizo, tú no lo hiciste, tú no has hecho nada más que pecar, tú no sabías otra cosa más que pecar, no hacías lo bueno, nadie hacía lo bueno, no hay quien haga lo bueno, dijo Jesús. Si tú, fíjate, si tú dices, no, espérate, pastor, yo soy bueno, realmente yo nunca he fumado. Yo he visto personas así, ¿eh? Yo una vez conocí en México una persona que yo le prediqué, dice, a ver, esto no es para mí. Dice, yo nunca he fumado, nunca he bebido, nunca he engañado a mi esposa, nunca he tenido otra mujer, nunca he robado, nunca, el nombre de los nunca. Y de verdad, yo lo conocía a esa persona. Yo no sé si viva aún, yo lo conocía de pequeño y era un abogado que vivía cerca de nuestra casa, de nuestra familia paterna, y él vivía ahí, era un abogado impecable. Y cuando yo le prediqué, era el hombre más limpio de todos los hombres. Y su esposa le decía, él era un hombre grande, le decía, ¿verdad, esposita, que yo nunca me he portado mal? Y ella dijo, no, eres como Santo Tomás. Así que dice, le dijo ella, ¿no? Y le dije, usted necesita a Cristo aunque sea bueno. Dice, no, te equivocas, Gustavo. Ve y predícale a los malos. Yo soy bueno, re bueno. Yo ya tengo la entrada al cielo. Le dije, usted tiene la entrada al infierno. Y entonces, hay personas, o sea, dicho de otra manera, el infierno va a estar lleno de personas que se consideran buenas. El cielo no se gana por bueno. El cielo se gana porque Cristo murió por nosotros. Es la entrada, no porque seas bueno. Ahora, serás santo. Ahora nosotros somos santos, pero de bueno, nada. Perverso y engañoso es el corazón más que todas las cosas. No tiene nada de bueno. Y cuando viene un hermano y me dice, pastor, yo soy bueno, menos le creo. Menos le creo, ¿verdad? Si alguien dice, oye, hermano, me estoy esforzando en la gracia que es en Cristo Jesús y verdad quiero hacer esto, amén, es bienvenido, ¿verdad? Eres de los nuestros, pero nunca digas que eres bueno, eres malo. Esa es la calidad, eso es la radiografía de los cristianos. Somos malos. Y cuando tú entiendes que eres malo, ¿sabes qué hay? ¿Sabes qué pasa? Vamos a polarizar otra vez este pensamiento. Una persona que piensa que es buena, ¿sabes qué hace por cambiar su vida? Nada. ¿Por qué? Porque se sabe bueno, o se piensa, o se la cree, el diablo lo engañó. Pero una persona que sabe que es pecador, ¿sabes qué hace? Se limpia, se confiesa sus pecados. Y como dijo David en el Salmo 51, Señor, muéstrame mis pecados, los que me son ocultos.
Qué peligro de una persona que ha abrazado tanto tiempo un pecado y tú lo has abrazado y lo has abrazado y lo has abrazado. Ahorita el Espíritu Santo te está enseñando que tú tienes que abandonar ese pecado y aunque te gusta. Porque si el pecado fuera feo, si el pecado, claro que sí es feo y es horroroso, pero si el pecado no tuviera esa atracción, es una atracción que tiene el pecado y cuando nosotros participamos de ese pecado, al principio siempre va a ser algo bonito. El pecado que tú me digas, no quiero sacar cuentas de pecados bonitos. Claro que los pecados son asquerosos, horribles y horrendos y siempre van a traer tristeza, abandono y van a traer división en tu familia y por eso ya no te gusta tu esposa y por eso ya no te gusta tu esposo y por eso ya no eres feliz, por eso no te hace feliz ni el dinero y tienes dinero y no eres feliz y cuando no tienes dinero también no eres feliz y estás sufriendo tú por pensamientos porque tienes ahí algo de un pecado sin confesar. Y dice el siguiente versículo, estamos aquí en Romanos 6:25, a quien Dios puso por propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto su paciencia, los pecados pasados. O sea, Dios es el que hizo la obra, sin lugar a duda. Versículo 26, con la mira de manifestar en ese tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. O sea, la salvación inequívocamente es única y exclusivamente de Jesús. No, Dios no va a repartir su salvación con ninguna deidad, con ninguna imagen, con ninguna obra, con ningún ser humano, ni con una virgen, ni con un hombre virgen, ni con una mujer virgen, ni con ningún santo. La salvación es exclusivamente de Jesús. Pregunta, ¿quién murió en la cruz? También Pedro, por si no lo sabes. También Pedro murió en la cruz. Entonces, ¿la salvación es por Pedro? No. La situación es que Jesús murió en la cruz y resucitó de los muertos. Es el único ser que ha que ha regresado de entre los muertos. Es el único. Alguien dijera, ¿y Lázaro? También se murió y resucitó. ¿Y cuál es la diferencia entre Jesús? Que Lázaro no decidió poder regresar. No podía regresar por sus propios méritos. Y Jesús pudo regresar por su poder y único mérito de Él, porque es Dios. O sea, tú te imaginas, a ver, escúchame eso, no te me duermas. Dios estaba pensando en el cielo antes de la fundación del mundo, hace más de millones y millones de años. Dice, ¿cómo voy a salvar a la humanidad? Y estaba con Jesús. ¿Cómo voy a salvar a la humanidad? Voy a hacer a este hermano, a esta hermana, a esta familia, a la familia Pérez, a Hernández, a la familia Ríos, los voy a hacer. Pero ¿cómo los voy a salvar? Porque van a ser pecadores. Les voy a dar chance de que hagan lo bueno y que hagan lo malo. Y de que ellos elijan entre lo bueno y lo malo. Y estaba pensando Dios cómo estaba el Padre y Jesús hablando de eso, y entonces voltea a ver Dios a Jesús, le dice, te toca, vas a morir. El único que podía salvar la humanidad era Jesús por su muerte en la cruz. Dice Dios, además voy a establecer una ley espiritual. Todo el que pecare, toda el alma que pecare, morirá. Entonces, como tú y yo nacimos en pecado, teníamos que morir. Tenías que morir. Y dijo el Chavo del Ocho, tienes que morir también, y yo también. Tenemos que morir. Vamos a morir. Pero ahora ya no vamos a morir la muerte espiritual, vamos a morir una muerte física, si es que tienes a Cristo en tu corazón.
Y si no tienes a Cristo en tu corazón, vas a tener que morir. Vas a tener que morir dos veces, que es la muerte espiritual y la muerte física. Los cristianos morimos una sola vez, la muerte física. Nosotros ya nacimos en Cristo y de aquí a la eternidad. Entonces, este era el plan que Dios tenía y mandó a Jesús, concluyo con esto, mandó a Jesús para salvarnos a nosotros, porque era imposible que nosotros nos autosalvásemos. Eso es una prueba más de que somos malos. No hay tal cosa, hay un engaño. Mira, he oído cientos de pastores predicar y que dicen, lo bueno que vamos hoy a sacar, lo bueno que nosotros tenemos. Y lo bueno, el campeón que eres. Y tienes que sacar de ti el potencial humano. Y tienes que sacar de ti lo maravilloso. ¿Y saben qué sale de nosotros? Lo perverso. Sale lo perverso, sale lo animal que está adentro de nosotros, lo podrido. Ok, vamos pues a otro punto. Vamos a 1 Juan 3:9. 3:9, otro punto que debilita mucho la fe. Otro punto que debilita mucho la fe. Y aquí está en 1 Juan 3. 3:19. Y en eso conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestro corazón delante de Él. Pues si nuestro corazón no nos reprende, mayor es nuestro corazón, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. O sea, fijémonos bien aquí, ¿verdad? Dice que si nuestro corazón no nos reprende, si nuestro corazón no nos reprende, mayor es Dios, que sabe todas las cosas. Versículo 21. Dice, amados, si vuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidáramos y pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos. O sea, la diferencia entre una persona que no quiere consagrarse, que no quiere obedecer, es una persona que no quiere guardar sus mandamientos. Una persona que lucha queriendo guardar sus mandamientos, empieza una lucha entre la carne ¿verdad? Entre la carne y el espíritu. Hay una lucha, ¿verdad? Ahí sumamente fuerte para que nosotros podamos hacer lo que le agrada a Dios. Y dice el versículo 22, y cualquier cosa que le pidáramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Este es el mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos los unos a los otros como nos lo ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Pregunta. Dice, alguien podría decir, bueno, es que yo guardo los mandamientos de Dios. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es el último versículo que te aprendiste? Eso es guardar sus mandamientos. Ay, pastor, yo guardo la Biblia en mi buró. Eso no es guardar los mandamientos. Yo traigo mi Biblia para arriba y para abajo. Eso no es guardarlos. ¿Cuál fue el último versículo bíblico que te aprendiste? El último pasaje. Eso es guardarlos. Si tú guardas esos mandamientos, no te imaginas lo que empieza a cambiar en tu vida. Pero si no traes un versículo en tu mente, si no traes un pensamiento de Dios en tu mente, si no traes más que la venganza, y por qué no tengo, y por qué, y que aquel, y tú estás en contra, pensando que estás bien, pero estás mal. Lo único que va a sacar el cochinero de tu mente, las telarañas, las lagartijas y las cucarachas y las culebras que traemos de pensamientos, es la palabra de Dios.
es lo que te va a limpiar y te va a limpiar y te va a limpiar, y en ese momento que te limpie, entonces los malos pensamientos se van a apartar de tu vida. ¿Por qué no puedes pensar como un cristiano piensa, como Dios quiere que tú pienses, como la esencia de Dios puesta en nosotros? Es que nosotros seamos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero pareciera que no obedecemos, o más bien no podemos obedecer por la apatía, por la perversión, por estar pensando algo que no debemos de pensar, y en ese momento nosotros nos debilitamos espiritualmente. Podemos pensar entonces que una fe equivocada frena las bendiciones de Dios. ¿Te acuerdas que dice Santiago 2:19? Tú crees que en Dios bien haces. Tú crees que Dios existe, bien haces. Los demonios también tienen fe y tiemblan. ¿Qué quiere decir esto? Que los demonios también tienen fe, y que puede haber un cristiano que tenga una fe de demonios, creyendo que está pensando bien y que está agradándole a Dios, y no le está agradando a Dios. Simplemente tiene una fe de demonios. Y esa es la fe de demonios que Dios quiere quitar en tu vida y colocarte una fe verdadera. ¿Qué sabes tú? ¿Qué sabes tú que mañana, en la mañana, entras en una prueba de Dios? En días pasados un hermano me habla. Dice: pastor, me habló de los hermanos. Al primero que le habló fue a mí. Pastor, tengo un fuerte dolor aquí en el pecho. La semana pasada. ¿Fue la semana pasada? Sí, ¿verdad? La semana pasada. Dice: hermanos, tengo un fuerte dolor aquí en el pecho. Hermano, ¿podría orar por mí? Y yo, claro que sí. Le dije: ¿cómo estás? Dice: más o menos bien. Dice: ok, vamos a orar, hermano. Y empecé a orar y reprendimos y pedimos perdón y todo. Y digo: ¿se apartó el dolor? No. Le digo: vete al médico. Y lo operaron, para no hacerla más larga. Lo operaron, le pusieron una manguera de Volkswagen del corazón bueno, digo yo, ¿verdad? Ya el Señor sanó. Le cambiaron la arteria aorta del corazón, la más importante. Le sacaron así el corazón, en la mano, el doctor. Lo abrieron así como, ¿verdad? De 10 pulgadas la abertura, y lo abrieron así, y le rompieron el esternón, y le sacan el corazón y le cambiaron la manguera. Y ahorita está bien, está sano, está sufriendo la convalecencia. ¿Quién podría aguantar esa prueba? Y te digo una cosa: van a venir pruebas a tu vida. Dice la Biblia que no te sorprenda la prueba de fuego que ha de venir sobre vuestras vidas. Va a venir esa prueba, sin duda. Dijo Pedro: que no te sorprenda. Ahora, ¿sabes qué? ¿Sabes cómo se pasan esas pruebas? ¿Sabes cómo se pasan? Ahora, esa es una forma de pasar pruebas. Oye, hermano, todos nos van a abrir el corazón. No. Ay, qué horror, qué vida tan fea ser cristiano. Espérame. Ese es un caso, no es para todos. Otro caso es que tú busques diligentemente a Dios de día, de tarde y de noche. De día, de tarde y de noche. Y te consagres a Dios y busques a Dios, y tus pruebas, te aseguro, dice la Biblia, que van a ser diferentes. No necesitas esas otras pruebas tremendas, porque tu vida está puesta en el Señor y tu corazón está puesto en la Biblia. Y cuando tú pones tu corazón y todo tu ser, todo tu espíritu, alma, cuerpo en el corazón de Dios, y estás viviendo con Él y hablando con Él, platicando con Él, no tienes que sufrir de estas otras. ¿Sí me estoy explicando? No siempre. Hermano, a todos nos van a... No. A todos nos van a quitar un hijo. No. La idea de Dios quiere que no tengas que pasar por esas cosas. Pero sabe Dios que el remedio a veces tiene que ser amargo. Me acuerdo que a mí de pequeño me daban un jarabe para la tos. No les ponían nada de azúcar, ¿verdad, niño? ¿Verdad? No había eso, ¿verdad? Y le tenías que arrugar la cara siempre, ¿verdad? Yo aborrecía ese jarabe para la tos.
Eran amargos, ahora ya dulces, ya hasta los niños se lo quieren beber todo el jarrito, ¿verdad? ¿No es cierto? Y la medicina tiene que ser a veces amarga. Depende de ti, depende de ti, depende de cada uno de nosotros. No te sorprenda. Y más, si tú estás chueco. Te dicen el chueco. Enderézate. Con Dios no se juega. Lento para la ira, lento para la ira. O sea, dice que sí llega la ira, pero que es lento para la ira y grande en misericordia. Lento, lento. Hijo, hija, te estoy esperando. Acá, hija, acá, te estoy esperando. Arrepiéntete. Arrepiéntete, deja ese pecado. Te está consumiendo. Te está consumiendo. No voy a poder bendecirte porque más te hinques y te revuelques y llores, no te puedo contestar. Hasta que tú no dejas ese pecado que sabes que te está haciendo mal y te está consumiendo y te está quitando, ya ni ganas tienes de orar y ya ni ganas tienes de levantarte. Y hoy te costó tanto trabajo venir a la iglesia y quisieras botar tu ministerio, quisieras botar las cosas de Dios. ¿Por qué has de ser como aquel enfermo que no tiene quien le cure? Dice en Isaías 1 que sus heridas están abiertas y podridas. Y el buey sabe su pesebre y el asno sabe su dueño. Y mi pueblo cargado de maldad no entiende. Isaías capítulo 1. Y cuando tú te dispones a Dios, Señor, ayúdame, mira, tengo este pecado que de veras le sufro. Mira, es que mi esposa me la pone difícil, mi esposo, y este bandido siempre me hace pecar, pero hoy yo no voy a pecar por él, o yo no voy a pecar por ella, o por esa circunstancia, y no me importa que la jefa pase con la minifalda, y yo me voy a consagrar, Señor, bendito seas, y tú te estás consagrando, y estás buscando de Dios, y vas a poder resistir el día malo. Y cuando acabe el día malo, ¿sabes qué viene? Los días buenos. Es así. Van a venir días buenos a tu vida. ¿No es maravilloso Dios? Juan 14:12. Juan 14:12. Algunos sacan versículo del texto para pretexto. Y he oído muchos cristianos que dicen, no, aquí en la Biblia dice, ¿verdad? Mira, esa es una fe equivocada. Dice, de cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Dice, aquí dice que nosotros debemos de hacer milagros más grandes. He oído a esos pastores de la prosperidad decir este versículo del contexto para el pretexto, así como tu compadre Cash Luna. Es un bárbaro, pervertidor del evangelio. Hay que balconearlos de vez en cuando. El apóstol Pablo balconeó a Alejandro el Caldero. Dice, cuídate de Alejandro el Caldero, porque es un perverso y pervierte el evangelio. Y hay pervertidores del evangelio y tienes que diferenciarlos, tienes que saberlos discernir entre un sinvergüenza y un pastor de verdad. Y pervierten, ahí está el de la luz del mundo. Se dicen cristianos, son unos sinvergüenzas. No son cristianos. Dicen, somos cristianos evangélicos. Paso redoblado. Nosotros somos cristianos evangélicos y predicamos la palabra de Dios y predicamos el pecado y no adoramos hombres. Nosotros al único que adoramos, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cierras tus ojos y a Él la gloria y no le damos los aplausos a los pastores o a los hombres. Esa es la diferencia de los pervertidos que buscan el reconocimiento. Siempre invariablemente quieren reconocer los aplausos para Él. Por eso ese sinvergüenza es capaz de tirar la Biblia en el piso y decir, a ver quién tiene más poder que yo. Y toda la gente, wow, ¡qué presencia del Espíritu Santo! Pervertidor del evangelio. Está retando a las demás personas. Demonios que están ahí. ¿Y qué tiene que tires una Biblia al piso? Si no vives una vida consagrada a Dios. Tienes que abrir tus ojos
Y dice la Biblia que conocerás la verdad y la verdad os hará libres. Déjate de sinvergüenzas. Y ya no pactes económicamente con ellos. Los pactos económicos, dice la Biblia, que ya fueron cerrados con el último de los pactos en la muerte de Jesucristo en la cruz. Hace rato celebramos el pacto de Cristo en la cruz, la sangre y la carne. Dice, no dice milagros, dice obras. Para cuando lo oigas, mayores milagros haremos nosotros. No es cierto. Nadie puede hacer mayores. Nadie, dijo Jesús, el alumno no es mayor que el maestro. Él lo dijo claramente. Nadie puede ser mayor ni hacer más milagros que Jesús. Nadie, absolutamente nadie. Y dice aquí el versículo 13, y todo lo que pidas al Padre en mi nombre, lo daré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Sí, claro que sí. Todo lo que pidas al Padre en su nombre, sí. Pero tienes que tener la mente de Cristo. Tienes que pensar como Cristo. Tienes que vivir en santidad como Cristo. Tienes que estar tomado de la mano de Dios como con Cristo, para que Dios haga todo lo que tú le estás pidiendo. Es incorrompible Dios. No lo podemos comprar ni por una moneda. ¿Qué pensamos? ¿Que compramos a Dios con una moneda? O diciéndole, Señor, ¿cómo sufro? Ahora sí contesta mi oración. Y Dios te va a decir, no es tu sufrimiento. No es tu sufrimiento. Me duele que sufras. No puedo seguir oyendo esa oración. Es el sufrimiento de Jesucristo en la cruz, no el tuyo. No es nuestro sufrimiento. Entonces tú quieres quitar a Cristo de la cruz y clavarte tú. Es una blasfemia. No es lo que sufras, es lo que Él ya sufrió en ti y por ti y para darte todo lo que tú pidas. Y hasta que nosotros no entendemos esto, hasta que no cambie, revoluciona nuestros pensamientos, hasta que nosotros no venimos y profundizamos en la palabra de Dios, es cuando tú dices, caray, entonces mi sufrimiento no, claro que no es lo que le va a mover al Señor, sino más bien lo que le va a mover a Dios es en medio del sufrimiento, la fe que tienes. En medio de las pruebas, la fe que tienes. Eso sí le mueve a Dios. Caray, este hijo mío, míralo, cómo lo cargo. Mira cómo está sufriendo. Mira, acuérdense de Job. Dios le quitó todo a Job y Job no se quejó. Y si Job era inquebrantable, fue inquebrantable. Nunca se quejó. Y Dios le dio 7 veces más de lo que tenía. ¿Por qué? Por la manera en que tú estás sufriendo. No por el sufrimiento tuyo, sino por el sufrimiento en Cristo Jesús. Mateo 6. Mateo 6. Dice, cuando ores, eso es importante, ¿verdad? Hay personas que oran tan poquito. Se echan un Padre Nuestro, un Ave María, una Santísima, la Trinidad. ¿Y cuáles otros rezos hay? ¿Y cuál? El Rosario. Ese se echaba mi hermano. ¿Cuál otro? Y la persinada, ¿verdad? Y la hostia. ¿Y cuántos ritos ceremoniales hacíamos y no tenían ningún significado? Dios lo que quiere es tu corazón. Dios lo que quiere es tu sinceridad. Dice en Mateo 6:5, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas, en las esquinas, en las calles, para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Fíjate bien este punto, Fíjate bien. O sea, este tipo de personas, dice aquí que son hipócritas y quieren ser vistos. O sea, una persona que no tiene una buena relación con Dios es hipócrita y quiere ser visto. Si yo tengo una buena relación
Sí, a ver, si alguien viniera y me decía, bueno, gracias a Dios mi papá vive, tiene 92 años, y me dijera, oye, tu papá no es tu papá, y no te quiere, y además habla mal de ti. Si yo no conociera a mi papá, me podrían engañar. ¿Sí me explico? Pero como yo conozco a mi papá, desde toda la vida que yo he vivido, he tenido comunicación con él, yo sé quién es mi padre terrenal. Yo sé quién es mi padre terrenal, lo conozco, él me conoce. Yo tengo comunión con él tiene comunión conmigo, con mi padre terrenal. Entonces, si alguien viene y me echa un cuento de él, no le creo o le creo porque yo conozco a mi papá. Pero a papá Dios es otro boleto. Él me conoce y yo le conozco porque yo paso tiempo con él. Entonces, si tú no pasas tiempo con él, sin duda vas a poner una cara de hipócrita. ¿Oras a Dios? Sí, amén. Gloria a Dios, amén. Golpes de pecho. Hipócrita. Versículo 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Pregunta, ¿oras a Dios o oras a los hombres? ¿A quién le pides? Tienes dos opciones. O le pides a los hombres o le pides a Dios. Mira, Nehemías, cuando tenía que ir a la reconstrucción de las murallas que le dijeron, duró 6 meses en oración para poderse animar a decirle a Artajerjes, el rey, que estaba ahí pegadito con él, duró meses orando, y en ese momento dice, Nehemías, veo tu cara un poco triste, ¿qué te pasa? Y él dijo, aquí es el momento de soltarle el zarpazo. Y le pidió lo que necesitaba. ¿Qué diferencia cuando tú oras a Dios antes de ir a buscar el favor de un grande? ¿Todo te es lícito? Sí, pero no todo te conviene. Versículo. Y orando no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por la palabrería serán oídos. Yo he oído, hermanos, o sea, yo no puedo hablar con Ángel y estar hablando con Ángel. Oye, Ángel, fíjate que vamos a ir, Ángel, y fíjate, y Ángel me va a agarrar del pescuezo y me dice, ya sé que me llamo Ángel. ¿No? Ok, yo he oído hermanos que se paran aquí, hacen una oración, Señor, Jesús, y Jesús, y Jesús, y Jesús, y Jesús, y Jesús. ¿Sabes qué se echó? ¿Sabes cómo se llamó la oración? El rezo. No tiene comunión con el Señor. No hay comunión con el Señor. ¿Por qué? Porque yo no le repito tanto a una persona que conozco su nombre. Óyete cómo oras. Grábate. Ahora en los celulares todos puedes grabar y así, a ver, cuéntate cuántas veces dice Señor, y Señor, y Señor, y Jesús, y Jesús, 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 y Jehová, 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 y Dios, y Dios, y Dios, y Dios. Cálmate. Dios quiere la oración sincera. Cuando tú te quitas de todas esas cosas y tu corazón está desnudo delante de Dios, tú no le vas a decir, Señor, 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 Señor. No haces eso. Hablas con tu corazón. Y pocas palabras son más que 1000 palabras. Dijo el apóstol Pablo, yo prefiero hablar una palabra que 1000 palabras sin entendimiento. ¿Para qué hablas 1000 palabras sin entender? ¿Qué le dijiste a Dios? No, pues le eché un rollo. A ver si lo convenzo. ¿Quién? Por favor. Dice, vosotros pues ores así, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así como en la tierra. O sea, es un ejemplo de oración. No es que siempre tengas que estar diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, y resto. No, ya saliste de la religión tradicional. Dice aquí el versículo 13, y no nos metas en tentaciones. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos nuestros deudores.
¿Perdonas a los que te ofenden? ¿Perdonas a los que te ofenden rápido? Confiésate. Confiésate delante del Señor. ¿Perdonas a los que te ofenden rápido? ¿Perdonas a los que te ofenden rápido? Y dice el versículo 13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria y todos por todos los siglos. O sea, nadie va a poder hacer algo si no está la voluntad de Dios de por medio. Aunque tú le pidas como le pidas, y sean unas oraciones hermosísimas las que tú hagas, si no está en la voluntad de Dios, si no está en la soberanía de Dios o en el Dios querer hacer, simplemente no lo vas a tener. Porque es Dios quien dice sí y quien dice no. Ahora está de moda la declaración positiva. ¿Qué es la declaración positiva de estos sinvergüenzas que les estaba diciendo hace rato? Quitan la oración y dicen, vamos a declarar positivamente. No, hombre, yo declaro esta mañana que me va a ir bien, que voy a hacer negocio, que voy a ser rico y le dicen, oye, tienes un cáncer, desecho el cáncer. ¿Cómo que? Así he oído, hermanos, desecho la enfermedad. Una hermanita una vez estaba por ahí en una silla de ruedas y me dice, pastor, yo estoy en una silla de ruedas, pero ya deseché la parálisis. Digo, ¿y por qué no te has levantado? Si ya la desechaste, ¿por qué no la has levantado? O sea, es que Dios no te quiere sanar, hermana. Y eso no es una oración. Ese es tu pensamiento. Pero no es la oración a Dios. La oración a Dios es, Señor, sáname. Señor, ayúdame. Señor, guárdame. Señor, protégeme. Esa es la oración que Dios ama. No la que sustituye lo que yo quiero. Voy a ser rico y yo, ¿verdad? Y le voy a enseñar a mis hijos a ser ricos. Sí, esa es una tontería. Enséñales a tus hijos a tener la comunión con el Señor. No hay regalo más hermoso que tú le puedas dar a uno de tus hijos que conocer la presencia y el corazón de Dios. Es más valioso que un tesoro, que una carrera, que mandes a tus hijas a Harvard y que a estudiar a otros países. Es más importante, de mucho más valor, tener a Cristo en su corazón. Y dijo David, y joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendiga el pan. Y he conocido abogados de renombre, licenciados, ingenieros, y no tienen para comer una tortilla. ¿Quién es el que provee? Es el Señor. Dice, por último, porque si no perdonas a los hombres, hermanitos, otra vez vuelve al ataque el Espíritu Santo. Si no perdonas a los hombres sus ofensas, ¿os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial? Versículo 15. Mas si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es imposible, lo repite 3 veces, es imposible que yo me acerque a Dios y decirle, Señor, ayúdame, si yo tengo a una persona que no le he perdonado. Dios no va a hacer caso. Dios te va a decir, hija, hijo, hija, ve, deja tu ofrenda ahí, deja tu adoración ahí y ve y ponte a cuentas con aquel que ofendiste. No, Señor, yo no lo ofendí, Él me ofendió. Sí, pero en el momento en que tú estás ofendido, tú tienes que poner a cuentas con Él. El perdón de Dios no es como el perdón del mundo. Que venga a mí Corleone, que venga y que se disculpe conmigo. ¿Se acuerdan de la película de Corleone, verdad? El del padrino, ¿verdad? Y todos tenían que ir a besar la mano al padrino. Y él era el que perdonaba. Sí, ok, eso es en el mundo. En las cosas de Dios, el que te ofende es Él. Ok, ahora ¿sabes qué tú tienes que hacer? Ir y pedirle perdón. Es loco, tremendamente. Pero eso no concuerda con la lógica, efectivamente.
Pero ¿por qué Dios quiere que eso? Porque Dios quiere que te humilles. Y cuando tú te humillas y vas a aquella persona con tu ex esposa, con tu ex esposo, y que tú no le digas que ahora Cristo está en tu corazón y quieres ponerte, ¿verdad? Y quieres decirle que lo perdonas, que no importa lo que te haya hecho, tú lo perdonas, y en ese momento vas a empezar a crecer espiritualmente. Porque tienes un pecado sin confesar, tienes un pecado ahí sin ponerte de acuerdo con esa persona que te ofendió. Dios no puede escuchar tus oraciones. Te digo una cosa, estás perdiendo el tiempo. Dijo Jesús, deja tu ofrenda ahí, ve y ponte de acuerdo con el que te ha ofendido. Si tú vas, bueno, voy a cumplir. Sin vergüenza, vengo a decirte que te perdono, que ya no te... No sirve. Mira, nada más porque el pastor dice. Yo no te estoy diciendo, yo no escribí la Biblia. Aunque siempre dicen que Moisés, tú eres el culpable. Siempre es el pastor. Una vez va un hermano y le dice a su esposa, el pastor me dijo que me divorcie. Digo yo, ¿cuándo te dije que te divorcies, sinvergüenzota? Que te deje. Órale, dije yo, de veras he oído tantas cosas que el pastor dijo, no acomodes pretexto. No acomodemos. Ahora, ¿quieres oír un buen consejo? El pastor dice que vayas y te pongas de acuerdo con la persona que te ofendió. Más con aquel que te ha ofendido. Búscalo. El que se humille será exaltado. Recupera a tus hijos. Recupéralos. Y a lo mejor no te quieren porque has sido un bandido o una bandida, ¿está bien dicho? O has tenido otros maridos y ¿verdad? Ve y con aquellos tienes que levantar a las personas que has tropezado, a los que están caídos. En ese momento Dios va a empezar a escuchar tus peticiones y Dios va a empezar a escuchar tu corazón y Dios va a empezar a traerte todo lo que estás pidiéndole. Vamos a orar. Dice nuestro Señor que grande es su poder. Inclina tu cabeza y dile, grande eres, Señor, grande, poderoso, hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Gracias, bendito Dios, porque estás sentado al trono de la gracia, Señor. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devora el hombre y me oprime combatiéndome cada día. Todos los días mis enemigos me pisotean porque muchos son los que pelean contra mí. El día que temo, yo en ti confío. Gracias, Dios bendito, por tu paciencia, porque tú eres bueno. Los que hemos podido comprobar tu bondad somos aquellos que hemos pecado y que hemos sido levantados una y otra vez, que no merecemos ser levantados, Dios. Yo no sé por qué tienes a hablando en este momento aquí. Si soy pecador, igual que todos los que estamos oyendo, esa es tu bondad y tu misericordia. Tú dijiste que encargabas el ministerio de la reconciliación a nosotros. Como embajadores, como enviados, nos ponías a nosotros para predicar de las buenas nuevas, para decirles a tu pueblo que tú eres un Dios que tiene los brazos abiertos y que les dices, no temas, hijo, hija, estoy contigo.
Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga la obra de cada uno, dice la Biblia, conducirnos con temor y temblor cada día de vuestra peregrinación. Gracias, Dios. Es difícil entender todo lo que tú haces con nosotros. Queremos estar tomados de tu mano, Señor, hoy y para siempre. Si alguno de nosotros no tiene a Cristo en su corazón, así con tu cara inclinada, inclina tu rostro. Estás acercándote a un Dios santo, 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 santo. 3 veces santo es su nombre. Dios, perdóname mis pecados. Sé que tú moriste y resucitaste de los muertos. Sé que me estás hablando en este momento. Tú quieres que deje mi vida pecaminosa y que me acerque a ti. He pecado, Dios, contra ti, porque tú dijiste, tú enumeraste lo que era pecado y lo que no era pecado. Tú le pusiste nombre a los pecados, no yo. Ningún humano hizo tal cosa. Tú nos marcas lo bueno y tú nos marcas lo malo. Y yo, Señor, he transgredido lo bueno. Quiero ponerme a cuentas contigo. Sé que tú moriste, Cristo, en la cruz y resucitaste. Quiero recibirte como mi Señor y como mi Salvador, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.